Primero vamos a ver qué es esto del coronavirus, de qué se trata. Ha sido calificado el coronavirus como un misterioso virus similar al síndrome respiratorio agudo grave, ya te decíamos, el SARS, que causó casi 800 muertes, esto en 2002 en China. Se desarrolla como un resfriado común, pero alcanza la gravedad de una neumonía. Cuidado con esto. Hasta el momento se tienen registrados varios casos, ya lo decíamos, en China, que es su país de origen, y otras naciones a su alrededor. 7 en Pekín, 2 en Tailandia, en Japón también, Corea del Sur, y otro también en la comunidad de Shenzhen. Esto en China, se han registrado 1 en cada uno de estos países, pero también 14 más, esto en Cantón, en China, mientras que en el foco de la epidemia, es decir, Wuhan, ya van más de 200, por eso se cree altamente contagioso. Además, hay 6 muertes ya confirmadas hasta el momento por esta enfermedad y no, desgraciadamente, no se descarta que esto pueda disminuir. Y nos preguntamos, ¿cuáles son los síntomas que se presentan por este coronavirus? Puede darse como fiebre, tos también, dificultad para respirar, dolor en los músculos, es decir, el cuerpo cortado o en un caso más grave, un cuadro de neumonía, ya te lo decíamos, es similar a la neumonía. Según autoridades, para protegerse se deben tomar las mismas medidas que cuando se dio aquí la pandemia o la epidemia de la influenza en México. Lavarse las manos frecuentemente. También evitar tocarse los ojos, nariz y boca, así como evitar estar en contacto con personas infectadas. Eso es importante, ¿para qué? Para evitar esto, el coronavirus. Atención a estas medidas. Y este caso nos recuerda a lo que ocurrió hace ya 11 años con la crisis de influenza que azotó a este país, la cual, por cierto, fue mucho peor de lo que se admitió, según es lo que han dicho pues algunos estudiosos. Según una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública, hasta 90.5 millones de mexicanos se infectaron del virus H1N1 durante la pandemia y murieron hasta 8,000 personas, 9.5 millones de mexicanos. Es una cifra superior a los 1,289 decesos y 72,546 casos oficiales reconocidos el 29 de junio de 2010, cuando el gobierno federal levantó esa alerta. Recordemos entonces cómo fue eso. La pandemia presentó tres fases en 2009. La primera en los meses de abril y mayo, en la que la zona más afectada era el centro del país, San Luis Potosí, el Estado de México y el entonces Distrito Federal, la capital de México. Para junio, ya la segunda fase, y julio, pues el virus se extendió al sureste, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Y luego, para septiembre y octubre, en la tercera fase, el virus ya había llegado prácticamente a todo el territorio mexicano. Tal fue la gravedad de esta crisis que en junio de ese año, la Organización Mundial de la Salud elevó a fase 6 el nivel de alerta, el cual fue notificado a 74 países. Para ese entonces, el país estaba, hay que decirlo, en pánico. Se tomaban fuertes medidas para que no se agravara esa situación. Entre estas medidas se cancelaron todas las actividades públicas, como conciertos, misas, partidos de fútbol, también el acceso a los museos, incluso hasta los restaurantes salieron afectados. Escuelas y algunos trabajos suspendieron, sí, las actividades o pedían que las cosas se hicieran mejor desde los hogares. Quizá lo recuerdes, hace 11 años de esto. Además, ¿qué es lo que sucedió? Soldados tuvieron que salir a las calles a entregar más de 6 millones de cubrebocas. También se implementó el uso de gel antibacterial, todavía vigente, aunque expertos dijeron que ambas medidas pues no ayudaban en nada. Y tan grave fue esta crisis que a nivel mundial México sufrió de discriminación, como un vuelo de Aeroméxico del que sus 138 pasajeros fueron puestos en cuarentena y bajo inspección epidemiológica. Argentina canceló sus vuelos hacia aquí, hacia México, y hasta Haití rechazó ayuda humanitaria, así como lo escuchas. Esperemos que no se vuelvan a presentar esta situación, este tipo de epidemias.